Buenas tardes, bienvenidos ¿Cómo está, todos. profesor? Un gran gusto poder saludarlos, verlos por esta vía y con ocasión de la celebración de esta 20ª Reunión Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado. Es realmente una gran alegría poder contar con todos ustedes, con la visita de otros tantos más que quieren participar en esta reunión. Agradezco profundamente a todos los profesores que aceptaron la invitación y a aquellos que van a participar hoy en la reunión, compartiendo con nosotros sus conocimientos, sus experiencias y sus buenos deseos y sus buenas intenciones. A todas y cada una de ellas, a todos y cada uno de ellos, el agradecimiento de todo el grupo de profesores y de todo, creo, de aquellos interesados por los temas del derecho internacional privado. La reunión de hoy consta de 3 partes. La primera parte la vamos a dedicar, como ha sido tradición entre nosotros, a hablar acerca del funcionamiento de las cátedras, de nuestras cátedras de Derecho Internacional Privado en algunas de nuestras universidades. Vamos a tener ocasión de oír las experiencias de este último tiempo en medio de la pandemia, de las cosas buenas, de las cosas no tan buenas y de tal vez alguna interesante propuesta para el futuro. La segunda parte es el motivo principal de esta reunión y lo vamos a dedicar a hablar del derecho internacional privado latinoamericano desde la perspectiva venezolana, de la óptica o la mirada venezolana. Vamos a tener ocasión de oír comentarios en cuanto a sistemas de países en esta región. También, por supuesto, oír algo muy valioso, que es la contemplación desde los ojos venezolanos, cosa que realmente no lo tenemos muy frecuentemente entre nosotros. Es una muy buena experiencia hoy para contrastar nuestros resultados con los de países de nuestra región, en los cuales ya veremos se vive una ebullición a alta temperatura en temas de derecho internacional privado en sentido amplio. Y finalmente vamos a tener ocasión de presentar formalmente el tercer número del anuario de la maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado, que ya lanzamos al público el día 15 de mayo de este año, fecha 15 de mayo como es tradicional entre nosotros y que corresponde a la fecha natalicia de la profesora Meckel, que siempre está con nosotros. Eso es más o menos así a grosso modo el programa para el día de hoy. Vamos a ir anunciando poco a poco las diferentes participaciones. Quería, antes de dar inicio propiamente a nuestras actividades, hacer breve mención al profesor Alfredo Morles Hernández. Como todos ustedes saben, el profesor Alfredo Morles Hernández es, sin duda alguna, la gran referencia del derecho mercantil venezolano en la segunda mitad del siglo XX y el inicio del siglo XXI. Incuestionablemente es la gran figura, es el gran referente, es el gran autor. El profesor Morles Hernández, después de dedicar una larga y muy próspera vida a la enseñanza, a la educación, a actuar como profesor y como mentor de muchos de nosotros, quienes además nos sentimos profundamente honrados por habernos iniciado en el derecho mercantil bajo su dirección. Falleció ayer, entregó su vida y se encontró con el Señor ayer, 26 de mayo, a sus venerables 94 años. Creo que lejos de ser un motivo para lamentar su partida o para llorar su desaparición de entre nosotros, es un motivo para celebrar una vida gloriosa de un hombre bueno, de un excelso profesor y de un gran investigador.
consecuente siempre con todas las actividades de la Universidad Venezolana y de la Academia de nuestro país. En ese sentido, y con el permiso también de los profesores que hoy nos acompañan, queremos dedicarle la reunión de hoy, nuestro trabajo de hoy, a un hombre tan trabajador, a un hombre tan prolífico, a un hombre sencillamente tan sabio, tan lleno de sabiduría como el profesor Alfredo Moya. Para él, esta jornada nuestra del día de hoy. Y bueno, nuevamente todos bienvenidos, muchas gracias y ahora sí entramos en la primera parte de nuestra sesión el día de hoy. Tenemos ahora asignada la próxima media hora a hablar del funcionamiento de las cátedras de Derecho Internacional Privado. Y en este sentido, vamos a contar con, en primer lugar, la participación del profesor José Antonio Briceño acerca de las experiencias con la virtualidad en la UCB, seguido por la exposición de la profesora Claudia Martínez en cuanto a las experiencias con la virtualidad en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Inmediatamente después de ella, me corresponderá hablar a mí de las experiencias con la virtualidad en la Universidad Monte Ávila, y para cerrar esta primera parte, la profesora Claudia Lugo Holmquist nos va a ayudar hablando de las experiencias con la virtualidad en la Universidad Metropolitana de Caracas. Eso para la primera parte. Ahora le doy la palabra, por favor, al profesor José Antonio Briceño para hablar de su experiencia con la virtualidad en la UCB. Adelante, profesor. Muchas gracias, profesor Eugenio. Buenas tardes a todos y agradecido con la invitación a participar en estas jornadas del día de hoy. Bueno, la experiencia de la virtualidad en la Universidad Central de Venezuela ciertamente ha estado llena de dificultades, pero también de oportunidades para crecimiento y para innovar. Desde el punto de vista de las dificultades, bueno, como es todo, por todos nosotros conocido, la universidad estuvo durante buena parte del año 2020 sin actividades formales. Se ha retomado las actividades más a partir de los inicios del año 2021. No obstante, muchos profesores, entre los cuales me incluyo, hemos seguido en contacto con nuestros estudiantes. En mi caso en particular, yo tenía también las dos particularidades de que tengo un grupo bastante numeroso, tengo alrededor de 100 personas en la sección, lo que ha significado un reto interesante de mantenerme en contacto con todas esas personas, atender sus necesidades y sus dudas a través de la vía virtual. Y además de que tengo una importante cantidad de personas, por así llamarlo, población mayor, en donde yo he tenido la oportunidad de ver su esfuerzo, en algunas veces titánico, de adaptarse más al ámbito tecnológico, y me ha sido bastante grato ver cómo ellos han avanzado, a pesar de, que antes no estaban habituados a este uso de las plataformas. Desde el punto de vista también de las evaluaciones, ha sido interesante replantearnos, al menos en mi caso de mi sección, a buscar evaluaciones más acercadas al punto de vista práctico de nuestra materia. Por ejemplo, sobre todo desde el punto de vista procesal, pero también desde el punto de vista del derecho aplicable. Entonces allí, al menos en mi caso, he mutado más del modelo tradicional del examen parcial, al menos hacer algunas combinaciones con otro tipo de evaluaciones que les pueda dejar a los estudiantes un mayor conocimiento y un manejo práctico de esta materia, porque una de mis preocupaciones que siempre les he tratado de transmitir a mis estudiantes es que esta es una materia que actualmente, por múltiples razones, es de muy gran valor, de un gran valor práctico, y que a pesar de que no vayan a ser especialistas en la materia, como lo que nos encontramos aquí hablando el día de hoy, es importante que lo manejen, porque van a ser abogados litigantes, van a ser funcionarios judiciales, en algunos casos pueden incluso llegar a ser jueces, en donde el buen manejo de esta materia es importante. Entonces, a pesar de los retos y de las dificultades de la virtualidad a partir de la pandemia, eso ha sido una oportunidad interesante para entonces
replantear más la evaluación hacia ese sentido más práctico que debería tener esta materia. Entonces, bueno, eso es lo que quería un poco compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, profesor. Seguimos adelante. Me corresponde la palabra ahora a la profesora. ¿No? Me corresponde ahora la palabra a la profesora Claudia Madrid Martínez. Por favor, profesora. Sí, muchísimas gracias, profesor, y buenas tardes a todos. Un gusto siempre darnos esta oportunidad anual, aunque sea virtualmente, para reunirnos y conversar sobre el quehacer universitario. En el caso de la Universidad Católica, pues yo creo que el balance en líneas generales ha sido positivo. Después de una finalización del segundo semestre de 2019 dificultosa porque inició todo el tema de la pandemia y no se sabía muy bien qué rumbo seguir, pues creo que los 2 últimos semestres han caminado bastante bien. La universidad se ha encargado de formar a sus profesores en lo que se ha venido a llamar el método de la presencialidad remota, que parte un poco del reconocimiento de la realidad del Internet en Venezuela y de un poco entender que la conectividad, tanto para profesores como para estudiantes, se complica en algunas ocasiones, y por eso se trabaja bajo una modalidad de sesiones sincrónicas y asincrónicas, tratando de dejar todo lo que hacemos de manera sincrónica también grabado y registrado en el módulo 7, para que los estudiantes puedan acceder a los materiales una vez pasado el traspié con la conexión a Internet, con la electricidad y demás vicisitudes que todos conocemos bien ocurren en Venezuela. Quizá el mayor obstáculo con el que nos hemos encontrado, y creo que todos lo han visto de esa manera, es que tal vez uno pensaba que por tratarse de una generación nativa de Internet la cosa iba a funcionar de manera relativamente sencilla, pero no pensamos en que si bien esta generación está habituada al tema electrónico, está habituada al tema electrónico para divertirse y no para estudiar. Y eso sí ha sido, digamos, una dificultad constante con los estudiantes. También el tema de la motivación por la situación del país es un elemento que siempre está también presente a la hora del aprendizaje. Y para nosotros como profesores, pues también ha supuesto un reto, porque esta materia, todos lo sabemos, que no es sencilla en la presencialidad, pues aumenta sus dificultades con estos sistemas virtuales. Pero el esfuerzo se hace. Nosotros creo que estamos habituados a trabajar sobre la base de metodología de casos, porque no veo manera de entrarle al derecho internacional privado sin ver sus aspectos prácticos, incluso en la parte que en la Universidad Católica quedó en la asignatura de Derecho Internacional Privado. Quizá en Derecho Procesal Internacional resulte más sencillo, pero se hace el esfuerzo, porque si no, no hay forma de verle el queso a la tostada, como se diría coloquialmente. La evaluación también es uno de los retos que hemos enfrentado, y en mi caso particular, pues yo he aplicado la misma filosofía que aplicaba en la presencialidad, y es que el examen, ante todo, es un ejercicio de honestidad para los estudiantes, y así se los hago ver. Yo les envío el examen un día por correo electrónico y al día siguiente ellos me lo envían de vuelta con esa advertencia. Es decir, no quiero repetideras, no quiero copias de libros, simplemente quiero un ejercicio honesto para que ellos mismos sepan cómo han progresado en la materia, y hasta el momento ha dado unos resultados modestos, pero creo que ha funcionado. Y si uno hace un balance, viendo lo que ha sido el esfuerzo de la universidad ambientando un poco el módulo 7, y aunque no tengamos una interfaz para las sesiones sincrónicas que nos obliga a resolver un poco con Meet o con Skype, etcétera, pues la universidad se ha hecho el esfuerzo. Y el principal objetivo, en mi opinión, sigue siendo el tema de la motivación por parte de los estudiantes, porque más allá de la presencialidad o la virtualidad, la situación país pues no nos da el ambiente más favorable para concentrarnos y estudiar derecho, pero siempre hay que hacer el esfuerzo. Y creo que los estudiantes hacen, digamos, el esfuerzo de su parte, y del lado de los profesores, pues también. Y en general yo creería que el balance ha sido positivo en el caso de la Universidad Católica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora.
Me corresponde ahora hablarles un par de minutos acerca de la experiencia en la Universidad Monte Ávila. Realmente creo, mucho de lo que voy a decir me imagino será compartido por todos. Voy a hablar de mi experiencia personal y también de lo que siento yo que estamos viviendo en la Universidad Monte Ávila, pero también en otras universidades venezolanas. Creo que si bien hemos pasado de la total inexperiencia a tener un dominio relativamente bueno de las tecnologías, sin embargo, la experiencia ha sido verdaderamente agotadora. Ha sido un gran esfuerzo durante estos 3 semestres o este año y poco más que ha transcurrido. Tal vez la situación sería diferente si no tuviéramos la situación de pandemia. Es decir, si estuviéramos aplicando estas tecnologías para mejorar el piso que ya teníamos con las clases presenciales. Pero aquí hemos pretendido, o tratado, mejor dicho, de sustituir totalmente el régimen presencial por este régimen virtual. Y creo que ya con 3 semestres el modelo se va agotando, si es que ya no se agotó. Es decir, realmente hay poca motivación, sobre todo desde el punto de vista del estudiantado, simplemente encontrar mejores colores o mejores fotografías o mejores imágenes para tratar de hacer algo más agradable y menos tedioso en nuestras presentaciones ya no es suficiente. Y creo que en ese sentido tenemos que forzosamente encontrar nuevas pedagogías. Creo y estoy convencido de la Universidad Monte Ávila hizo el gran esfuerzo de uniformar el régimen virtual en el sentido de brindar todo el apoyo para que todas las clases de las diferentes asignaturas se llevaran a cabo a través del Classroom. Sin embargo, el Classroom es un instrumento muy útil, es verdad. Allí se alojan o se depositan, si se quiere, los materiales, las grabaciones de las clases y de otros materiales, pero sencillamente creo que es un instrumento útil que va a continuar en el futuro, pero que sencillamente debe ser considerado como un instrumento más para transmitir el conocimiento y para hacer ejercicio. Pero definitivamente no puede sustituir el intercambio profesor-alumno presencial. Y creo que será así y también para las generaciones futuras. Algo así como pensar, y mi símil siempre lo trato de encontrarlo con las experiencias remotas, aunque no estuve en ese momento. Algo así como cuando Gutenberg inventó la imprenta y se pretendió entonces pensar que ya con la imprenta y los libros desaparecía la utilidad del profesor en el aula. Y creo que varios siglos después seguimos convencidos de la utilidad del profesor reunido con los alumnos en las aulas de clase. Y reunidos simultáneamente, porque también allí, y creo que la presencia, y mientras la presencia sea más cercana, transmite también mejor el ejemplo. El ejemplo de la puntualidad, el ejemplo de la responsabilidad, el ejemplo de la honestidad, el ejemplo del trabajo. Y creo que mucho de esto sí se pierde si simplemente depositamos todo el esfuerzo en la virtualidad. Eso creo que ha sido mi experiencia. Felicito el inmenso esfuerzo que han hecho los profesores, y lo he dicho en cuanto escenario he podido, porque realmente quienes han posibilitado que durante este año y tanto continúe la actividad universitaria han sido los profesores, que con su dedicación, con su esfuerzo, han logrado realmente adaptarse a unas tecnologías que para la mayoría de nosotros no eran las más habituales. Entonces, en breves palabras digo, nos ayuda, pero no sustituye las nuevas tecnologías al proceso de enseñanza y de aprendizaje de nuestra materia y de cualquier otra materia. Y muchas gracias. Profesora Claudia Lugo, por favor. Hola, yo necesito saber si me escuchan bien, porque cuando ustedes hablaban se escuchaba así como a veces sí, a veces no, como cortado. Se escucha bien, profesor. Ok, bueno, buenas tardes y encantada de que estemos aquí reunidos. Voy a hablar un poquito sobre la UNIMED, la Universidad Metropolitana. Y bueno, la Universidad Metropolitana ha tomado desde
desde que ocurrió al inicio de esta pandemia, medidas institucionales para procurar la continuidad de la actividad tanto docente como de investigación, como de extensión. Y para eso, la Universidad Metropolitana tiene lo que nosotros llamamos la UIT. La UIT es la Unidad de Innovación y Tecnología Educativa, ¿ok? A pesar de que era de reciente creación, a raíz de todo este problema de la pandemia, se fortaleció buscando expertos en educación remota. Y esta unidad lo que hizo fue diseñar y dictar talleres a todos los profesores, de los cuales creo que hemos participado ya todos, y estaba guiada para que cada profesor montara su materia en lo que ellos tienen como campus virtual. En ese campus virtual, bueno, yo tengo un aula virtual que es justamente el tópico de Derecho Internacional Privado, que es la materia que estoy dando en la UNIMED estos últimos trimestres. Y allí, en esa aula virtual, está desde el inicio toda la programación de la materia, clase todas las semanas, está el material de apoyo que deben leer los estudiantes, el material de lectura de cada tema, están todas las sentencias disponibles también, hay discusiones de foro, y cada vez que uno coloca una evaluación, uno pone si es diagnóstica, si es formativa, etcétera, etcétera. Es decir, que la planificación está toda en el aula virtual, ¿ok? Cuando el primer trimestre que dicté comenzando la pandemia, bueno, tuvo muchos problemas de almacenamiento, tratamos de hacer exámenes online y de verdad que la experiencia no fue muy buena. Sin embargo, la UNIMED hizo una inversión enorme ampliando la capacidad de almacenamiento y entonces migramos esa aula virtual inicial a un aula virtual que es la que manejamos hoy en día en ese campus virtual. Adicionalmente comenzamos con Google Meet. Hoy en día la UNIMED adquirió la licencia Zoom para eventos masivos, pero entonces cada profesor se le creó una cuenta de Zoom con el correo de la universidad y hoy en día las clases las dicto por allí por Zoom. Y el problema de almacenamiento también se solucionó. ¿Por qué? Porque tenemos más almacenamiento y todas las clases son grabadas, ¿ok? Los estudiantes que no pueden asistir a la clase por X, por Y, por electricidad, por internet y todas estas cosas, bueno, se graba en la nube y luego ellos tienen acceso con su correo de la universidad. Y al comienzo de cada trimestre se les suministra a esta UIT la lista de estudiantes que están inscritos en la materia y ellos se les da acceso entonces a esa aula virtual, ¿ok? Adicionalmente a eso, bueno, la universidad, buscando esa calidad en la educación, hizo también el uso del Turnitin, que es un servicio de prevención del plagio en Internet para documentos, trabajos, sobre todo para tesis de grado. Hoy en día se están implementando los talleres, yo recién lo acabo de hacer, que es el Lexam.net, que es la herramienta para aplicar las evaluaciones en línea. En realidad no lo he utilizado con los estudiantes, es muy reciente para mí. Y tal como la profesora Claudia Madrid, yo les envío el correo hoy en día por email y ellos se trata de ponérselo un poquito más largo para que no le dé mucho chance de conversar entre ellos y le digo, bueno, lo recibo hasta tal hora y hasta esa hora recibo el examen y de verdad que no he tenido mala experiencia con eso. Ya yo creo que el próximo trimestre ya estaré utilizando Alguien nos está tratando de perjudicar. Un saboteador, pero sí. Ignorarlo. Ok. Bueno, yo creo que ya el próximo trimestre estaré utilizando esa herramienta de aplicar las evaluaciones en línea. Y adicionalmente, la UNIMED tiene 2 laboratorios disponibles, tanto para profesores como para estudiantes que tengan problemas con Internet, de acudir a esos laboratorios, cumpliendo con todas las normas de seguridad.
que hay que cumplir ahorita con la pandemia, para que se conecten con el internet, el profesor para dar sus clases, por supuesto, y los estudiantes para que no tengan problema en escuchar sus clases. Ahorita tengo 26 estudiantes, 25, 26 estudiantes en la UNIMED, y de verdad que hasta el primer parcial, que es lo que hemos evaluado ahorita, todo ha sido bien, porque esa unidad de innovación y de tecnología educativa de verdad que merece 100 puntos porque está disponible para el apoyo de los profesores las 24 horas del día. Así que hasta los momentos todo ha funcionado bien. Muchísimas gracias. Quería solamente, antes de cerrar esta parte acá, es preguntar qué tan visitados, qué tan asistidos o asistidas son nuestras clases. Porque un problema que se conversa muy a menudo es que los alumnos, visto que las universidades o las escuelas, nuestras facultades están grabando las clases, no asisten al momento de clases, no participan del intercambio profesor-alumno, sino que se limitan o se contentan con ver las clases a posteriori. Y eso creo yo que frustra una parte muy importante de la función misma del aula. Porque el aula supone intercambio o posibilidad de intercambio, interacción profesor-alumno, enriquecimiento para el alumno, enriquecimiento para el profesor. Y en la medida en que haya menos asistencia, pues, en lo que quedamos es que se está perdiendo esa posibilidad de enriquecerse. Creo que eso es uno de los graves efectos que se presentan hoy en día. Y no debe sustituir, debe ayudar y debe apoyar, pero no sustituir. Creo que no es por lo menos es mi impresión hasta el momento. Creo que es tan útil como tener lecturas de doctrina, de jurisprudencia, pero es un instrumento más que ayuda, pero no el instrumento en el cual hay que depositar el esfuerzo de la educación. Profesor, Sí. en el caso de la católica, la verdad es que el semestre pasado el ausentismo era alto, pero yo nunca, es decir, no me parece que no grabar las clases para obligar al estudiante a asistir sea una salida, no me parece, porque a veces no asisten realmente porque o no tienen electricidad o no tienen internet, pero este año la asistencia ha mejorado considerablemente. Otra cosa que quería comentarle, las profesoras Jocelyn Bermúdez y Lisette Romay del Zulia están conectadas y de pronto si nos pudieran contar, sobre todo considerando la experiencia en el Zulia, que es un estado bastante golpeado no solo por la pandemia, sino por las condiciones generales del país. Si pudiera darles la palabra para que ellas nos cuenten cómo va la cosa. Claro, le damos 2 minutos a cada una si quieren intervenir, sin otro compromiso profesora Bermúdez, si quiere, o la profesora Lisette Romay también. Adelante, profesora, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Me ven? Sí. Sí, bien. Sí, sin problema. Sí, en el caso de la Universidad del Zulia, en lo que va de la pandemia, hemos desarrollado un año lectivo. De verdad que cuando comenzó la pandemia el año pasado, en el mes de marzo, nos tomó de sorpresa y estábamos terminando el año lectivo, pero para reiniciar las actividades costó hasta el mes, imagínense ustedes, desde el mes de marzo hasta el mes de julio. Hasta el mes de julio comenzamos, ¿no? Pues bien, ¿cómo ha sido la dinámica, cómo ha sido la actividad con los estudiantes? Bien, en mi caso tengo 2 secciones, en una sección tengo 12 estudiantes, en otra tengo 22. Lo que he hecho, primero consulté, indagué quiénes podrían conectarse para hacer un Meet, y de verdad que eran pocos estudiantes quienes dijeron, profesora, yo puedo. Entonces me parecía
de algún modo poco equitativo, que ante el poco acceso que tenían los estudiantes, que solo participaran 2 o 3 en cada grupo, no me parecía muy buena idea. Mira, muchachos, nos vemos en las horas de las clases, nos conectamos, se las voy a dictar y todo lo demás. Bueno, lo que hice fue preparar una serie de instructivos y, por supuesto, les facilito todo el material. Cada instructivo tiene su material y en las mismas horas de las clases nos conectamos vía WhatsApp. La asistencia realmente ha sido poca. Antes veo que se conectan, que me responden, que hay feedback. Incluso en mi caso como docente, por resguardar mi familia, por estar en casa, les he dicho, me pueden consultar, me pueden dejar las preguntas que tengan en el desarrollo de las lecciones. Luego de que yo les haga todo por WhatsApp, cuando nos conectamos, les explico brevemente cada uno de los puntos. Imagínense ustedes 26 lecciones que tiene el programa de la Cátedra de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Zulia. Desarrollarlo vía WhatsApp es difícil. Debo decir que han sido los estudiantes, bueno, en educación a distancia, el rol principal lo tienen los estudiantes. Ellos son los protagonistas, ellos son los que, el docente está allí para facilitar la información y ellos son los que tienen que trabajar. Los resultados, les voy a decir, sorprendentes en el sentido de que como son pocos, me pongo a reviso cada uno de los informes que presentan, y ustedes saben que al fin y al cabo, muchachos, mira, pásame esto, la profesora no se da cuenta, lo voy a copiar igual, solo pongo el no, cambio el nombre, pongo mi apellido, no. Los muchachos de verdad que se han esforzado en cumplir con las pautas que hemos convenido en la clase. Algo que me llamó poderosamente la atención, que como nos vemos por WhatsApp, parece una clase o una atención a distancia cosmopolita, porque tengo estudiantes que están en Colombia, en Ecuador, en el Perú, y ellos fueron honestos conmigo, me dijeron, profesora, nosotros estamos en el exterior, pero queremos graduarnos, vamos a aprovechar que sea así, porque queremos, nos falta poco, Derecho Internacional Privado está en 5º año, nos falta poco, bueno, profe, esto es una meta de la vida, una meta profesional. Queremos cumplir con todo lo de la clase, estamos aquí, efectivamente, salieron muy bien, entregué las notas el lunes, y miren, fueron poquitos los estudiantes que aparecieron sin información, los que nunca se presentaron. El rendimiento, yo sorprendida, de verdad, lo debo decir, lo repito, el rendimiento fue bueno. Yo creo que de verdad que los muchachos que están estudiando ahora en esta Venezuela son los muchachos que quieren, los muchachos que tienen un compromiso, los muchachos que han quedado, la juventud que ha quedado en el país, son los muchachos que de verdad, ya en el caso de Derecho Internacional Privado, les falta poco y están realmente comprometidos con terminar la carrera. Bueno, esto a grandes rasgos ha sido la experiencia en mi cátedra en la Universidad del Zulia. Seguro que Lice quiere agregar algo más. Muchas gracias, profesora. Gracias a usted. Gracias. Si la profesora Lisette Romay quiere también añadir algo, y si no, no hay problema, continuamos con el programa. Ok, entramos a la segunda parte, entonces. Bien, nosotros pensando un poco en que a veces nos fijamos más en los desarrollos de derecho comparado de Europa o de otras latitudes antes que ver lo que está pasando en el continente, y mirando que en América Latina están pasando muchas cosas en materia de derecho internacional privado, pensamos en que un poco con la experiencia de más de 20 años de una ley autónoma de derecho internacional privado promulgada en Venezuela,
pensamos en hacer un ejercicio de mirar un poco desde esa perspectiva venezolana algunos de los desarrollos del derecho internacional privado en América Latina. Y en ese sentido, entonces, aprovechando que también nosotros estamos un poco de diáspora, pues vamos a darle una mirada a los sistemas que se han desarrollado, algunos más que otros, algunos con leyes ya autónomas muy recientes, como el caso de Uruguay, otros que se han quedado un poco atrás, como el caso de Colombia, y ver qué está pasando con el derecho internacional privado en América Latina. Y para esta parte, entonces, de nuestra reunión, vamos a contar con las presentaciones del profesor Andrés Carrasquero, quien nos va a comentar un poco acerca de lo que ocurrió en Uruguay hace poco con la promulgación de su ley, la profesora Ivette Esis Villarruel, que nos va a hablar sobre la experiencia de Chile y su nuevo proyecto de ley de derecho internacional privado. El caso de Argentina estará en manos de la profesora Ana María Tambasco. El profesor Gerardo Ulloa nos va a hablar de lo que pasa en Quebec, que aunque sale del ámbito de América Latina, siendo civil law, pues también puede brindarnos una experiencia interesante sobre su derecho internacional privado. Yo me estaré haciendo cargo del caso de Colombia, y el profesor Eugenio Hernández Bretón del caso de Perú y su reciente proyecto de reforma del Código Civil que incluye las normas de derecho internacional privado. Lo que vamos a hacer en esta parte es que cada uno de los presentadores se tomará 10 minutos para exponer sobre el sistema que le corresponde, y al final, pues vamos a hacer una ronda de preguntas, observaciones, etcétera, en relación con todos los sistemas que veamos. Como en otras oportunidades, entonces les agradecemos mantener los micrófonos apagados mientras se desarrollan las exposiciones, y para las preguntas o pedimos la palabra por el chat o simplemente formulamos directamente allí la inquietud que podamos tener. De nuevo, bienvenidos todos al Aula Meckel, hoy con esta 20ª Reunión Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado, y le doy entonces la palabra al profesor Andrés Carrasquero, quien va a hablarnos de la experiencia de Uruguay. Le pedimos al profesor Carrasquero que abra el micrófono. Tiene el micrófono. Ahorita sí, ahorita sí. Gracias, sí, gracias. Sí. Disculpen. Ahí se ve la presentación. Sí, sí se ve, gracias. Ok. Bueno, buenas tardes. Un placer vernos. Lástima que sea por esta vía, pero no importa. Encantado de verles las caras. Yo voy a dar unos comentarios sobre la reciente Ley General de Derecho Internacional Privado de Uruguay, que por cierto estoy viendo que está con nosotros el profesor Didier Operti. Bueno, es un honor y también un gran compromiso, porque además el profesor Didier Operti es uno de los padres de esta ley, así que sus comentarios finales después de esto van a ser valiosísimos. También, por cierto, en el número 3 de nuestro anuario, del anuario de la Maestría de Derecho Internacional Privado, hay una publicación del profesor Operti que se llama La primera lectura de la Ley General de Derecho Internacional Privado de Uruguay, que, bueno, que es fundamental. Por supuesto, lo leí para entender la ley, ¿no? Entender su origen, entender su filosofía, y por supuesto, muy recomendada su lectura. En cuanto a los aspectos generales de la ley, entró en vigencia recientemente, el 16 de marzo de este año, es decir, tiene apenas 2 meses y piquito de vida, aunque su inicio, o entiendo, según la primera lectura del profesor Didier Operti, bueno, todo esto empieza en el año 98 y bueno, y finalmente logró nacer y entrar en vigencia como ley hace un poco más de 2 meses. Esta ley deroga las normas del Código Civil sobre Derecho Internacional Privado, que lo llaman el apéndice del Código Civil, y básicamente en su estructura, en la primera parte regula la parte general, las instituciones generales,
Luego tiene la parte especial sobre derecho aplicable y finalmente tiene la parte de jurisdicción, porque la parte de eficacia de sentencias extranjeras y cooperación judicial internacional están reguladas en el Código Procesal Civil de Uruguay y no en la ley. En cuanto a los primeros artículos, en cuanto a las fuentes, la ley establece que la primera fuente son los convenios internacionales que estén vigentes en la República Oriental del Uruguay. Recordemos que en Uruguay están en vigencia tratados de Montevideo sobre la materia, también tratados del Mercosur, convenciones interamericanas sobre derecho internacional privado, también convenios de la Haya sobre derecho internacional privado. También en la primera parte hay una norma dedicada a dar un tratamiento especial al derecho comercial internacional y a sus fuentes materiales, es decir, reconocen la aplicación de las fuentes materiales del comercio internacional y hacen referencia a usos, hacen referencia a, a usos, principios de derecho, principios generales aplicables a los contratos, jurisprudencia de tribunales arbitrales, doctrina uruguaya y derecho comparado, y principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales de los cuales Uruguay sea parte, ¿no? Asume la concepción jurídica del derecho extranjero. El derecho extranjero es derecho y no es un hecho, y se rige por el principio jura novit curia, y por el principio de que el juez tiene que aplicar el derecho extranjero como lo harían en ese ordenamiento jurídico. También hay una norma sobre las normas de aplicación necesaria o inmediata y su aplicación preferente sobre las normas de conflicto, y en cuanto al domicilio, lo definen como residencia habitual, y también establecen unas reglas en caso de que, que están ordenadas de manera subsidiaria, en caso de que no se pueda determinar la residencia habitual, cuál es el domicilio de una persona, ¿no? En cuanto a las instituciones generales, nos dice el profesor Operti que hay una importante influencia de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, y también se le agregaron, ¿no?, unas regulaciones adicionales a lo que decía la Convención. Se establece el orden público internacional como mecanismo para negar la aplicación a un derecho extranjero cuando violen los principios esenciales del orden público de Uruguay. Agregan, me pareció interesante, que establece como parte de estos principios los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de Uruguay y en los convenios internacionales de los cuales Uruguay es parte. En cuanto al reenvío, excluye el reenvío. La regla general en Uruguay es que no hay reenvío cuando la norma de conflicto remite un derecho extranjero, es con exclusión de sus normas de conflicto, salvo que haya una norma que expresamente lo establezca, y me pareció bastante interesante esto, o salvo que se vaya en contra, ahí lo llaman en la ley la finalidad esencial de la norma de conflicto, que aquí lo llamaríamos que iría en contra de los objetivos de las normas de conflicto. La regulación de la institución desconocida es similar a la nuestra y a la de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. En cuanto a la cuestión incidental, establece la ley uruguaya que esta cuestión incidental se va a regir por el derecho aplicable a la misma, y entiendo que es que no reconoce la posibilidad de aplicar la ley de la cuestión principal. Reconoce el fraude de la ley como institución general en aquellos casos en que se pretendieron evadir los principios esenciales del Uruguay. Establece también la adaptación y lo denomina aplicación armónica, y la regulación es muy similar a la Convención Interamericana sobre Normas Generales y también a como está nuestra ley venezolana. Y reconoce también la institución general de los derechos adquiridos, debiéndose reconocer aquellos derechos adquiridos en un Estado extranjero cuando ese Estado extranjero tenía un vínculo. La ley habla de una conexión relevante con el Estado extranjero en el momento de crearse, y la ley uruguaya, de modo similar a la venezolana, nada dice sobre el problema de las calificaciones. En cuanto al estatuto personal, en la parte especial, la ley uruguaya
regulan más en detalle y de manera más específica las diferentes situaciones o relaciones vinculadas al estatuto personal. El factor de conexión mayoritariamente utilizado es el domicilio, pero no es el único factor de conexión utilizado. Por ejemplo, la ley nos dice que en materia de existencia de las personas físicas y en problemas de comoriencia se debe aplicar no el domicilio, sino el derecho aplicable a la categoría o relación jurídica involucrada. En materia de medidas provisionales de protección de incapaces que se encuentran en territorio uruguayo, establece que el derecho aplicable es el uruguayo. En materia de matrimonio, capacidad para casarse, la forma, existencia y validez, el factor de conexión utilizado es lugar de celebración del matrimonio. Y en el caso de las convenciones matrimoniales, o como les llamamos nosotros, capitulaciones matrimoniales, el derecho aplicable también es el lugar de celebración de las convenciones. La ley tiene una regulación sobre las uniones no matrimoniales y no utiliza el domicilio, sino todo lo que tiene que ver con la capacidad, forma, existencia y validez en materia de uniones no matrimoniales se rigen por el derecho al lugar de registro o reconocimiento por las autoridades, es el factor de conexión que utilizan. Y en cuanto a los efectos de las uniones no matrimoniales, se rigen por el derecho al Estado donde pretenden hacerse valer. En materia de sucesiones, el factor de conexión es el lugar de ubicación de los bienes que forman parte de la sucesión. En cuanto a los testamentos otorgados en el extranjero, se establece que serán reconocidos en el Uruguay si cumplieron con el derecho al lugar de su otorgamiento, y la capacidad para otorgar testamentos se rige por el derecho del domicilio. En materia de personas jurídicas, la regulación similar es a la nuestra en Venezuela. El factor de conexión es lugar de constitución para todo lo que tiene que ver con la capacidad, funcionamiento, disolución de personas jurídicas, se rige por el lugar de constitución. Da una definición de domicilio de personas jurídicas, establece que es la sede principal de su administración, y también tiene una regulación en caso de sucursales o establecimientos en un país distinto. La ley uruguaya reconoce el principio de reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, y al final de este capítulo se establece que este capítulo no va a aplicar a las sociedades comerciales. En cuanto al estatuto real, bueno, el factor de conexión es lugar de ubicación del bien, pero el capítulo referido al estatuto real establece una regulación especial para regímenes especiales. Por ejemplo, tiene una solución para el caso de los bienes en destino, para los buques y aeronaves que se encuentran en territorio, en aguas que no pertenecen a ningún país. También tiene una solución especial en materia de estatuto real para los títulos representativos de acciones, bonos u otras obligaciones societarias, ¿no? En materia de forma de los actos jurídicos, establece el derecho al lugar de celebración como que rige las formas instrumentales. Sin embargo, establece la solución de la ley que rige el acto jurídico para la calidad del documento necesario para la validez y eficacia. Y todo lo que tiene que ver con registro y publicidad de actos jurídicos se va a regir por el derecho al respectivo Estado que lo establece, que lo exige. En cuanto a contratos, la ley establece, la ley uruguaya, da una definición de cuándo un contrato es internacional. La regla general es la autonomía de las partes, la posibilidad de que las partes puedan elegir el derecho aplicable al contrato, y a falta de elección establece como primera solución el lugar de cumplimiento del contrato y da una serie de criterios de cómo debe interpretarse el lugar de cumplimiento en diferentes situaciones, y en caso de no poder determinarlo, el criterio subsidiario es lugar de celebración y en su defecto los lazos más estrechos. El capítulo de los contratos tiene una regulación especial para casos especiales. Por ejemplo, lo que acabo de decir no va a aplicar para contratos de trabajo, no va a aplicar para contratos de seguro, para contratos de consumo, tampoco va a aplicar para títulos valores, letras de cambio, pagarés, tampoco aplica para contratos que constituyen, modifican o extinguen derechos reales sobre bienes o contratos de arrendamiento sobre inmuebles. Todo ello tiene una solución especial diferente a la solución general. En cuanto a obligaciones contractuales, establece como primera regla la posibilidad de utilizar el derecho al lugar donde se produjo el hecho o lugar donde se produjo el daño, a elección de la víctima, y en caso de que tanto el reclamante como el supuesto agente del daño tengan un domicilio común, se va a aplicar ese derecho, y en caso de que el hecho ocurra
en un buque o en una aeronave, mientras están en aguas no jurisdiccionales o en espacio aéreo no jurisdiccional, establece la solución de aplicar el derecho a la bandera del buque o del registro de la aeronave. Y en la última parte de la ley regula la jurisdicción y cuál es la solución, ¿no? Para cualquier acción, la solución general es domicilio del demandado. También establece como criterio el paralelismo para cualquier tipo de acción, a diferencia de nosotros, que la tenemos es para acciones específicas, aquí para cualquiera. Se aplica derecho uruguayo, los tribunales uruguayos tienen jurisdicción, también tienen un criterio en materia de reconvención, que los tribunales uruguayos tendrán jurisdicción en casos de reconvención, si tienen jurisdicción para la demanda principal. Y otras soluciones en materia de demandas de garantías y pretensiones vinculadas estrechamente. Ya voy a terminar pronto. En materia de acciones personales, sí, en 30 segundos, en acciones personales establece la posibilidad de la sumisión tácita y en materia contractual establece como regla la autonomía de las partes, ¿no? La posibilidad de que las partes puedan elegir el estado cuyos tribunales puedan conocer las controversias. Y también en materia de jurisdicción me pareció muy interesante y valioso, establecen el foro de necesidad y establecen unos requisitos para el foro de necesidad, que son 5 acumulativos. También establecen la jurisdicción para medidas provisorias y establecen unas soluciones especiales que son adicionales a las soluciones generales, también en materia de contratos de trabajo, por ejemplo, en materia de contratos de consumo y otros casos. Y como excepciones a la jurisdicción, establece la litispendencia internacional. Como comentarios finales, entendemos que, bueno, esta ley nos parece muy valiosa, excelente el esfuerzo que hicieron y el contenido de la misma, y entendemos que en comparación con lo que había antes en el sistema uruguayo de derecho internacional privado, entendemos que un cambio importante fue reconocer la autonomía de las partes para elegir el derecho aplicable a los contratos y resolver el problema o elegir los tribunales con jurisdicción, y también el reconocimiento de lo que nosotros llamamos lex mercatoria en caso de contratos comerciales internacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Carrasquero. Como decíamos al principio, las preguntas las vamos a dejar para el final y le damos entonces la palabra a la profesora Ivette Esis Villarroel, quien nos va a hablar un poco de lo que ocurre en Chile con el nuevo proyecto de ley de derecho internacional privado. Adelante, profesora. Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos y cariños desde Santiago. Para mí es un verdadero gusto verlos y compartir con todos los colegas y para participar además en una nueva reunión nacional de profesores de Derecho Internacional Privado. De verdad, yo estoy súper contenta con esto. Estoy tratando de ubicar mi presentación. Permítanme un segundo, por favor. Porque, ya sé lo que está pasando. Denme un segundo. Ahora sí. Bien, quiero comentarles que estamos aquí en Chile desde el año 2017. Se ha ido pensando y de hecho el año pasado se fue presentado un proyecto de ley de derecho internacional privado como consecuencia de un trabajo arduo de un grupo de profesores de la Universidad de Chile y de las principales casas de estudios públicos y privadas del país en atención a la necesidad de modernizar las reglas de derecho internacional privado en el país. Fíjense, ya que estamos en la reunión y escuchando todo lo que está sucediendo en Venezuela respecto a las clases online, bueno, aquí no ha sido tan distinto a pesar de muchas cosas y de las diferencias institucionales y económicas que pueden haber, pues puedo comentar que también la situación ha sido más o menos parecida en el sentido de que dar clases online no ha sido fácil. Pero bueno, que sí se ha podido a pesar de los pesares. Y quiero comentarles que Derecho Internacional Privado acá en Chile no es exactamente una materia obligatoria. Es una materia optativa en algunas universidades y en otras sí es obligatoria y en otras simple y llanamente no forma parte de la malla curricular.
Y eso a mí me ha llamado poderosamente la atención porque yo pensaba que al menos, o sea, que todas las universidades sí la tenían dentro del currículum o del pensum y resultó que no era exactamente así. Y aquí le comparto con ustedes una imagen que a mí, y esta es una foto que yo misma tomé en el rectorado de la Universidad de Chile. Mi gran sorpresa es que cuando entré era un edificio, es un edificio español, y en uno de los patios centrales del rectorado me consigo con la estatua de don Andrés Bello, que uno como venezolano uno sabe quién es, pero no dimensiona realmente todo lo que don Andrés Bello hizo fuera de Venezuela hasta que llegué a este país y debo confesar que estoy realmente impactada porque realmente el legado de don Andrés Bello es mucho más fuerte de lo que uno como venezolano en Venezuela lo dimensiona. Don Andrés Bello incorporó en uno de los títulos del Código Civil de 1855 normas de derecho internacional privado que atienden principalmente al principio de territorialidad de la ley, lógicamente muy influenciado por su estancia en Reino Unido, y él dejó dos libros, uno publicado en 1832 y otro publicado tiempo después, en 1844, sobre principios de derecho internacional. Es interesante porque no fue sino hasta 1923 cuando se creó una cátedra de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Chile. Y desde ese momento, digamos, el Derecho Internacional Privado ha sido una asignatura de interés, sí, pero de un tiempo para acá, yo me atrevo a decir que de la última década en adelante, para los chilenos esta materia ha cobrado mucha importancia. Chile tiene un catálogo de tratados internacionales en distintos ámbitos, en distintas materias, y solamente en el ámbito de inversión extranjera y comercio internacional tiene 55 tratados, que no es menor. Y a ellos se suma que el país forma parte de la OCDE, y además de eso tiene un flujo comercial importantísimo con distintos países del mundo, y a lo que se le suma una creciente migración y de migración de extranjeros y también de recibir retornados chilenos que estaban fuera de Chile por distintas razones, especialmente a raíz de la dictadura militar que terminó en los años 90, o principios de los años 90, cuando comienza nuevamente la democracia en el país. Y interesante porque comienza entonces a surgir los grandes problemas de cuál es el tribunal que tiene jurisdicción, cuál es el derecho aplicable o qué sucede con una sentencia judicial extranjera, habida cuenta de la cantidad de migrantes que está recibiendo Chile en estos últimos años. O sea, para darles una idea, Venezuela en Chile son alrededor de 500.000 habitantes y creo que me quedo corta, creo que pueden ser hoy día muchos más. Todo esto que les estoy comentando hizo entonces un antes y un después en cuanto a la preocupación de esta materia, y este grupo de profesores, liderado por el profesor Eduardo Picán de la Universidad de Chile y la profesora María Ignacia Vial de la Universidad de los Andes, a quien yo les agradezco mucho, porque gracias a ellos he podido participar en algunas reuniones. Ellos a partir de 2017, junto con el Ministerio de Justicia, decidieron entonces reunirse todos los profesores de Derecho Internacional Privado de distintas universidades del país y decir, bueno, muy bien, ¿qué vamos a hacer? En el año 2018 comienza la redacción de este proyecto y se presentó el año pasado, en noviembre del año pasado, a la comunidad jurídica nacional chilena. Tuve la oportunidad de participar en esa reunión y fue para mí particularmente interesante porque lo que se estaba analizando en ese momento era hasta qué punto este proyecto dialoga coherentemente o no con las normas de derecho interno chilenas. Como tengo el tiempo muy cortito, lo que les quiero comentar es, esta ley tiene normas sobre el sistema de prelación de fuentes, es decir, priva la normativa internacional, tratados internacionales de los cuales Chile es parte, y luego aplica la ley, tiene normas sobre competencia judicial internacional, es decir, la determinación de la jurisdicción, y esto es un punto álgido, porque en la normativa chilena hoy día no existen reglas claras de criterios atributivos de jurisdicción internacional.
Tienen también este proyecto algunas normas sobre competencia territorial interna, pocas, pero tiene, y tiene normas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. Aquí yo debo comentar, en el mundo del arbitraje comercial, aquí tienen una posición totalmente dualista, con lo cual existen unas normas para el derecho, para el arbitraje comercial interno y otras normas para el arbitraje comercial internacional. Los laudos arbitrales extranjeros deben ser execuaturados, a diferencia de la legislación venezolana. Y el proyecto de ley, digamos, moderniza las reglas que hoy día se tienen en la materia y elimina el requisito de reciprocidad que hasta ahora existe. Es bien interesante porque dentro de, digamos, la discusión del proyecto, la Oficina Internacional de la Corporación de Asistencia Judicial, que es una corporación que forma parte del Poder Judicial chileno, también ha trabajado mucho porque ellos son los encargados de, como autoridad central, de todos los exhortos y cartas rogatorias que recibe Chile del exterior o que tribunales chilenos requieren de tribunales extranjeros. Entonces se incorporan unas normas especiales sobre esta materia en el proyecto de ley. Y por supuesto existen distintas normas de determinación del derecho aplicable, excluyendo algunas materias como penal, derecho administrativo, derecho tributario y aduanero, seguridad social, que hoy día es el tema en Chile por todas las situaciones que se han vivido, especialmente antes y ahora en pandemia, arbitraje comercial internacional, que como les digo, forma parte de una ley especial en la materia y además se excluyen procesos de reorganización internacional. Interesante porque esta ley tiene un catálogo de calificaciones autónomas, son 11 calificaciones autónomas en principio, pero luego cuando uno va leyendo el proyecto hay muchas más, por ejemplo la definición de qué contrato internacional es una, o que vamos a entender por residencia habitual, o que vamos a entender por otros términos que son importantísimos en esta disciplina jurídica. El factor de conexión personal es la residencia habitual, pero vamos a ver que en algunos casos también el segundo factor de conexión personal es la nacionalidad, y para las personas jurídicas el lugar del establecimiento o sede social es el factor de conexión personal por excelencia, pero también se admite el lugar de administración central o centro de negocios. Al igual que la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, tiene un capítulo relacionado con las normas, con las instituciones generales del derecho internacional privado. Y aquí debo hacer un pequeño paréntesis. Chile no es parte de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Entonces, bueno, lógicamente, muchas cuestiones que, digamos, ya nosotros en la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana ya las conocíamos también porque Venezuela primero fue parte de la convención y luego incorporó las soluciones en la ley. Pues aquí se han incorporado las soluciones de la Convención Interamericana, aun cuando Chile no es parte de este tratado internacional. Entonces, está calificación, fraude a la ley, normas imperativas, orden público, cuestión previa o incidental, instituciones jurídicas no conocidas, reenvío, de hecho, admiten un reenvío ulterior, a diferencia de la ley venezolana, la aplicación del derecho extranjero como derecho, y el reconocimiento de derechos adquiridos, y también la solución de casos cuando estamos en presencia de estados que tienen distintas conflictos interterritoriales en atención a que, sobre todo en países del sistema federal, que coexisten distintas normativas o leyes especiales. Muy rápidamente, en materia de derecho procesal civil, la residencia habitual del demandado es el criterio general, admitiéndose la sumisión expresa o tácita a los tribunales chilenos. Para el caso de personas y familia, aplica en principio la residencia habitual de la persona, y en casos de la nación o su defecto, si no es posible determinar la residencia habitual, aplicaría la ley de la nacionalidad de la persona. Y esto hay una serie de distinciones respecto a qué tipo de acción y cuál va a ser el criterio atributivo de jurisdicción. En asuntos patrimoniales también, en materia contractual, el lugar de cumplimiento de la obligación, o en materia extra de responsabilidad no contractual, el lugar de generación del hecho dañoso. Inclusive tienen criterios atributivos de jurisdicción para asuntos laborales y para asuntos relacionados con consumo. Evidentemente existe un elenco de materias de jurisdicción exclusiva,
bueno, derecho, sobre todo lo relacionado con los derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en Chile, o la validez, nulidad o disolución de las personas jurídicas, o la validez o nulidad de inscripciones en registros especiales, registros públicos, o también las las inscripciones, los registros de derechos de propiedad intelectual, así como reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. Tiene también reglas especiales en materia de litipendencia, foros de necesidad y algunas reglas, no muchas, pero algunas reglas de competencia territorial interna y el control. Como les decía, se reconoce entonces, o sea, se tienen unas disposiciones especiales en materia de reconocimiento y ejecución de laudos y actos y decisiones extranjeras, estableciéndose causales para la denegación del reconocimiento y ejecución que dialogan con la Convención de Nueva York. Además, tiene reglas sobre las reglas de exequatur que la Corte Suprema de Justicia, en caso de que este proyecto se convierta en ley, va a continuar siendo el órgano judicial competente para conocer de este tipo de juicios. Y además tiene reglas especiales en materia del valor probatorio de documentos, en materia de pruebas y, como les digo, tiene un capítulo especial en materia de cooperación judicial internacional. En temas de estatuto personal y familia, yo hice estas láminas, pero a modo ilustrativo, porque por razones de tiempo sabía que no iba a poder abarcarlo todo, pero fíjense que el elemento distintivo en casi todos los puntos están directamente vinculados con la residencia habitual de la persona. En el caso que no sea realmente factible determinarlo, entonces puede aplicar incluso o la residencia común de los padres, en el caso de la afiliación o el lugar del nacimiento de los hijos, igual que sucede con el reconocimiento y con la adopción. De hecho, aquí en Chile existe una ley especialísima en materia de adopción interna y tiene un capítulo especial sobre adopción internacional. Entonces, lo que hace el proyecto es recopilar las soluciones que están en esa ley especial y las incorporan en el proyecto de ley. Interesante porque permite al operador jurídico, en este caso al juez, incluso si ve que en favor en ese principio de protección del menor, quizás la ley que le tocaría aplicar no es exactamente la más favorable al caso por justicia material, entonces el juez podría incluso aplicar una legislación que le resulte más favorable al menor en atención al catálogo de opciones que establece este proyecto. Para el matrimonio y para los acuerdos de unión civil, como así se les llama aquí en Chile, también el proyecto establece una serie de reglas en cuanto a los requisitos de fondo y de forma, en cuanto a los efectos personales y patrimoniales que tienen cada uno de ellos. E incluso tiene disposiciones especiales en materia de separación judicial y en materia de divorcio. Para el caso de las uniones civiles, que pueden ser personas del mismo sexo o parejas heterosexuales, en esos casos se reconoce expresamente uniones civiles que hayan sido celebradas en otros países y que pretendan tener efectos en Chile, y en esos casos lo que se les exige es que inscriban el contrato que hayan firmado digamos, en el registro civil bajo unas reglas especiales que el propio registro civil chileno contiene. Para el caso de las sucesiones y los bienes, pues es interesante porque aquí el causante o la persona antes de fallecer incluso podría efectuar algunas elecciones antes por vía testamentaria. En principio aplicaría para la sucesión el derecho correspondiente a su residencia habitual al momento de fallecer. Pero puede suceder que si la ley del lugar donde lo permite, él puede elegir el derecho aplicable a la sucesión, entonces el proyecto de ley le ofrece entonces la posibilidad o bien de escoger el derecho de su nacionalidad, en el caso de ser un extranjero que tenga residencia habitual en Chile, o si tiene la nacionalidad chilena allí, sí aplicaría el derecho chileno de acuerdo con las disposiciones del propio proyecto. En cambio, si es un chileno que está o que tiene residencia habitual en el extranjero, él también podría elegir si prefiere que su sucesión se regule o bien por el derecho de su residencia habitual, si ese derecho lo permite, o
podría aplicar a sucesión el derecho chileno si tiene cónyuges o es su conviviente civil o tiene parientes en Chile, y muy especialmente si existen bienes situados en el país. Para los bienes muebles tiene reglas especiales. La regla general de la ley del lugar de la situación o lugar de situación como factor de conexión se aplica. Digamos, yo creo que esto es una regla bastante universal, pero por ejemplo, para el caso de los bienes en tránsito aplica, se tiene como factor de conexión lugar de destino, y para todo lo que son derechos de propiedad industrial e intelectual aplica como factor de conexión el lugar de registro. Finalmente, en materia, me estoy saltando muchas cosas, pero quiero presentarles como la médula y lo más importante del proyecto, y es que también existen disposiciones en materia contractual y en materia de responsabilidad no contractual. En materia contractual, interesante, en el sentido que se reconoce la autonomía conflictual perfectamente, y la elección puede ser expresa y tácita en los términos como nosotros los conocemos. Se excluye el reenvío expresamente porque en esa elección de ley se exige entonces remisión sectorial. E interesante porque a falta de elección del derecho aplicable, el proyecto recoge las soluciones que están contenidas en el convenio europeo en esta materia. Es decir, aplica aquí se tiene como factor de conexión residencia habitual de quien debe realizar la prestación característica. Y confieso que esto a mí me sorprendió mucho porque difiere bastante de la ley de Derecho Internacional Privado venezolana, con lo cual entonces establece un elenco de situaciones en las cuales se determina el factor de conexión para determinar el derecho aplicable. Luego tiene una cláusula de escape, donde se aplicaría entonces el derecho que esté más vinculado a la relación contractual, o sea, entraríamos en el tema de la teoría de las vinculaciones, y en el caso de la responsabilidad no contractual, quedaría entonces a elección de la víctima y la persona cuya responsabilidad se reclama la elección del derecho que aplicaría en ese caso, y si no es posible, entonces se aplica o se tiene como factor de conexión subsidiario el lugar del hecho dañoso. Y si tampoco puede determinarse, entonces volvemos con el tema de las teorías de las vinculaciones. Existen otras disposiciones en materia de forma de actos, en materia de protección de incapaces, y otros asuntos que, bueno, esto podría dar lugar a toda la tarde. Sin embargo, les quiero decir, esto está en pleno desarrollo. Le pregunté al profesor Eduardo Picant de la Universidad de Chile el día de ayer qué estatus tiene el proyecto, y lo que me comentó fue que el proyecto ya está en manos del Ministerio de Justicia y que el Ministerio de Justicia le estaba haciendo algunos ajustes para luego presentarlos al Congreso. La verdad que yo espero de corazón que esto pueda convertirse en ley. Creo que Chile lo necesita. Es impresionante, les confieso, la cantidad de situaciones de relaciones jurídicas privadas internacionales que uno ve el día a día, y que bueno, y yo creo que también falta mucho de sensibilidad a los propios estudiantes de Derecho. Se los digo que lo vivo todos los días, en el sentido de que les interesa la materia, pero que lo ven como algo como muy lejano, pero al mismo tiempo cuando ya empiezan a interactuar con personas de otras nacionalidades, entonces como comienzan a interesarse más. Entonces yo creo que esto es un trabajo que hay que continuar, y espero de corazón que esto dé buenos frutos más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivette. Súper interesante el planteamiento desde Chile, y le damos ahora entonces la palabra a la profesora Ana María Tambasco, que nos va a compartir su visión sobre lo ocurrido en Argentina con la promulgación del Código Civil y Comercial de la Nación, donde están contenidas las normas de derecho internacional privado. Adelante, profesor. Sí, bien. A diferencia de Uruguay, Argentina se decantó por hacer la reforma e incluir 77 artículos en el título 4 del libro sexto del Código Civil y Comercial, que entró en vigencia en enero del 2016. Ellos alegan, básicamente, la respuesta siempre es por tradición legislativa. Sin embargo, se apartan incluso del proyecto de Código de Derecho Internacional Privado del 2003, en ese sentido, o sea, ser un código independiente y autónomo, y del proyecto de reforma establecido por CNIC en 1974. En fin, abarca, para hacer
se nutren o se inspiran en el Código Civil de Quebec, el Código Civil de Luisiana, el Código de introductoria o de introducción al Código Civil alemán, pero tiene influencia obviamente de la ley federal suiza de derecho internacional privado, de la ley italiana, de la ley venezolana de derecho internacional privado, del proyecto de ley de derecho internacional privado uruguayo, las convenciones internacionales, sean fuentes directas o no sean fuentes directas en Argentina, estén o no estén vigentes, siempre que porque recoge para ellos, ese es el alegato de quienes hicieron el proyecto, recogen los principios generales que se encuentran vigentes en la comunidad internacional y que están muy en boga en la actualidad en materia de derecho internacional privado. Uno de ellos es el Código Bustamante. Argentina lo suscribe, sin embargo no lo ratifica, pero adopta soluciones, obviamente los tratados de Montevideo, el de 1889, 1940, y en fin, variaciones a nivel universal, la Conferencia de la Haya, a nivel regional, IDIPS, y a nivel subregional adoptan también soluciones de la Unión Europea y de Mercosur. Está agrupado en 3 capítulos. El capítulo primero regula las disposiciones generales de manera muy general, y en eso sí, si se quiere, sigue la orientación de la ley venezolana, para no caer en tecnicismos. El capítulo 2 regula la jurisdicción internacional, si se quiere, de manera general, y el capítulo 3 sí establece la parte especial y regula derecho y jurisdicción para cada una de las instituciones. Abarca el objeto del derecho internacional privado, sin embargo excluye el reconocimiento, se abarca el objeto jurisdicción internacional y derecho aplicable, y excluye el reconocimiento de las sentencias extranjeras reguladas en el Código de Procedimiento Civil argentino, porque, bueno, según por lo que he leído, quizás para no comprometer al Estado ante manejos distintos que puedan hacer las provincias sobre una misma sentencia extranjera. En fin, se le da una importancia a la autonomía de la voluntad, al principio de proximidad y a la justicia material del caso concreto. El método es el método plural, el pluralismo metodológico, normas de conflicto, normas indirectas, obviamente, las normas materiales y las normas que llaman internacionalmente imperativas o normas de aplicación inmediata, exactamente lo utilizan como sinónimo. Dentro de las disposiciones generales, las fuentes, a diferencia de lo que pasa con nuestra ley o con lo que está regulado en el artículo 1 de nuestra ley, las fuentes, la primera fuente a aplicar es tratados internacionales que sean ratificados por obviamente en Argentina, y la segunda fuente son las normas de derecho internacional privado argentinas, pero no hacen alusión ni a la analogía ni a los principios generales. La aplicación del derecho extranjero se abandona la teoría del derecho extranjero como un hecho vigente hasta la entrada en vigencia de esta reforma, de este código. Se adopta obviamente la teoría del uso jurídico del derecho extranjero y establecen criterios técnicos que pueden ser alegados y probados por las partes, o sea, se le permite a las partes, pero en fin, debe aplicarlo como si lo hiciese el juez del derecho que está dando, el derecho extranjero que está aplicando. Se establece un criterio técnico para conflictos en materia, en ordenamientos jurídicos donde rige o actos interterritoriales o intertemporales, y además establece la necesidad de armonizar cuando las partes decidan aplicar o cuando resulte aplicable diferentes derechos o bien a una misma situación jurídica o a varias relaciones jurídicas en un mismo caso, que es la teoría de la adaptación. Está regulado en el mismo artículo sobre la aplicación del derecho extranjero. Se acepta el reenvío si la norma de conflicto al derecho extranjero debe aplicarse ese derecho extranjero, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, como lo indican ellos, pero si ese derecho extranjero remite al derecho argentino, solo se aplica el derecho, las normas internas del derecho argentino, y queda excluido en materia de contratos si las partes eligen el derecho extranjero, un derecho extranjero para regular las controversias derivadas de ese contrato, se debe entender solamente la remisión a las normas internas de ese derecho extranjero, incluyendo las normas de derecho internacional privado. Se incluye una cláusula general de excepción en base al principio de proximidad. El operador jurídico puede escoger un derecho mucho más vinculado a la relación jurídica con extranjería y desaplicar así el derecho que resulte normalmente aplicable por la norma de conflicto, siempre que ese derecho más vinculado resulte previsible y que conforme a él la relación se haya establecido válidamente. Consagra las normas internacionalmente imperativas, así le llaman, ya que obviamente las que se encuentran en el foro, como las no operativas o de aplicación inmediata que se encuentran en el derecho extranjero declarado por la norma de conflicto, e incluso establecen
que debe tomarse en consideración las normas de un tercer estado que tenga algún vínculo, las normas de aplicación inmediata necesaria de un tercer estado que tenga vínculos con la causa. El fraude a la ley también lo regulan como aquellos hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho declarado aplicable por la norma de conflicto y establece la cláusula de reserva de público como la conocemos. No hacen calificación, me imagino, obviamente bajo la influencia del proyecto de derecho internacional privado uruguayo, porque consideran que eso es un problema así como un poco difícil para regularlo en una norma y se lo dejan a la jurisprudencia. El capítulo 2 habla sobre jurisdicción internacional. Las normas que regulan la jurisdicción se consideran de naturaleza federal, así lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, por un tema de que regulan el ejercicio soberano de un Estado, de uno de los poderes. Establece foro de necesidad, pero solo casos de denegación de justicia, siempre que la causa tenga algún vínculo con el territorio argentino. Establecen foro para dictar medidas cautelares o preventivas, y me llama la atención porque establecen 3 supuestos, entre los cuales, por ejemplo, si el juez argentino está conocido a principal, aun cuando las personas o los bienes no se encuentran en territorio argentino, pueden dictar medidas cautelares o preventivas. Si se lo solicita un juez extranjero o hay una necesidad urgente de dictar medidas cautelares o preventivas, siempre que las personas o los bienes se encuentran en territorio argentino, pueden dictar las medidas cautelares preventivas, o bien cuando se va a ejecutar la sentencia en Argentina. Esos son los 3 supuestos para este foro de medidas provisionales o cautelares. Establecen los supuestos de jurisdicción argentina exclusiva, parecido a lo del proyecto del Código de Chile. Obviamente los bienes inmuebles situados en territorio argentino consagran o atribuyen jurisdicción exclusiva a los tribunales argentinos, pero también todas aquellas causas o acciones relativas a la validez de las inscripciones registrables o en registro público argentino, así todo lo referente a registros de marca, patente, etcétera, etcétera. Se como jurisdicción exclusiva de los tribunales argentinos, y hay una jurisdicción exclusiva en materia de adopción si el menor se encuentra en territorio argentino. Hay un foro de patrimonio en materia de alimentos. Uno de los jueces que que puede conocer de la controversia en materia de reclamación prestaciones alimentarias es el juez donde el deudor tenga sus bienes. Si es Argentina, perfectamente factible, sino el juez donde el deudor tenga sus bienes. Y regulan la litigio con suspensión del procedimiento. Eso básicamente, en líneas generales, son 2 foros generales que se consagran, 2 criterios atributivos, 2 criterios generales atributivos de jurisdicción: el foro del domicilio o residencia habitual del demandado. Y aquí voy a hacer una disertación. No es igual, no se utiliza la calificación de residencia habitual ni el centro, es la residencia habitual como lo conocemos nosotros. El foro principal es el domicilio, con la seriedad que implica el domicilio, son un poco más estructuradas, siéndole fieles al principio de seguridad jurídica, eso es lo que alegan, y siguiendo la tradición legislativa del derecho argentino, no solo la legislativa, sino la jurisprudencial, que viene siendo el domicilio el centro de la persona humana, y no la residencia habitual. La residencia habitual en este caso es como un criterio subsidiario. La jurisdicción exclusiva y el acuerdo de elección de foro tiene una importancia capital en matrimonial. Como la conocemos nosotros, que la prórroga tácita incluye, en el caso del demanda, cuando no conteste la demanda, o bien cuando, bueno, eso lo toco mejor para no enredar. A ver. Esos son los dos criterios generales atributivos de jurisdicción. En materia patrimonial, el acuerdo de elección de foro, y en materia de acciones personales, el domicilio o residencia habitual del demandado. Las personas humanas, así le llaman, no personas físicas, sino personas humanas, todo el centro, como les mencioné, es el domicilio. El domicilio lo define el Código Civil, lo define como el estado en que reside con la intención de establecerse en él. Tiene que haber el ánimus para poder calificarse, para que se configure el domicilio. En cambio, la residencia habitual lo definen como, tienen su calificación autónoma para definir domicilio y residencia habitual. Sería el estado en que vive y establece vínculos durables por un tiempo prolongado. El domicilio tiene que haber ánimus, y en la residencia habitual tiene que haber el factor tiempo para poder, para que se cada una de estas instituciones.
domicilio es la conexión por excelencia para determinar el foro y para determinar el derecho aplicable en lo que tiene la capacidad, el nombre y la ausencia con presunción de fallecimiento en caso de personas humanas. En el caso del matrimonio, el lugar de celebración, eso sí es el factor de conexión para el derecho aplicable como lo conocemos nosotros, para la validez, invalidez y la existencia para la prueba, pues, y la existencia del matrimonio, que tiene que ver con la validez, nulidad y del matrimonio, así como los efectos del matrimonio, el foro es el del último domicilio conyugal, y aquí hace una diferenciación entre efectos personales, en materia de derecho aplicable, efectos personales sería el del domicilio de los cónyuges, y los efectos patrimoniales lo limitan en el tiempo al primer domicilio conyugal si el acuerdo matrimonial de bienes es anterior a la celebración del matrimonio, y si es posterior a la celebración del matrimonio, al momento, el domicilio que tuvieran los cónyuges al momento de celebrar ese acuerdo. Hablan de las uniones convivenciales, se elige el lugar del domicilio activo común o el domicilio de residencia habitual del demandado como criterios atributivos de jurisdicción, y el derecho que va a regir esas uniones convivenciales es el del lugar donde se quiera hacer valer esa unión. En materia de alimentos, hay foros concurrentes, los tribunales del domicilio o de la residencia habitual de quien reclame la prestación alimentaria, o bien del domicilio o residencia habitual del demandado como foro general. Ese es el lugar donde tenga sus bienes, que es el llamado foro de patrimonio. En materia de derecho a alimentos, derecho aplicable, sí consagra el principio de proximidad. El operador jurídico deberá analizar cuáles brindan mayores o mejores resultados desde el punto de vista material, bien sea el derecho al domicilio del deudor o bien el del domicilio del acreedor. Y eso queda a elección del juez. La filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida, que también lo contempla el código, acción entre dos instituciones que para eso obviamente tienen características técnicas muy diferentes, la determinación y la impugnación y el acto de reconocimiento del hijo, fundadas todas y centradas en el domicilio, siempre el domicilio del menor que reclama la o bien del padre o presunto padre, y en el caso del reconocimiento, el domicilio del actor que reclama el reconocimiento o el domicilio del menor. Sin embargo, en materia de derecho aplicable, en materia, de reconocimiento, también es competente el juez del lugar del nacimiento. En materia de derecho aplicable, también se centra sobre el domicilio del hijo o del progenitor o pretendido progenitor o del autoconocimiento, pero aquí hay un tiempo, y aquí se lo fijan en el tiempo. En el caso de la impugnación de la filiación o la determinación de la acción, al momento del nacimiento del hijo, el domicilio que tuviesen al momento del nacimiento del hijo, o bien en el caso de la solicitud de reconocimiento al momento o al tiempo del acto de reconocimiento. Sin embargo, para la impugnación o determinación de la filiación, también el juez puede echar mano a la ley del lugar de celebración del matrimonio si ofrece mayores beneficios en aras del interés superior del menor. En materia de adopción, como les comenté, hay un foro exclusivo para los tribunales en Argentina cuando se trata de adopción de menores que residen en Argentina o domiciliados en Argentina. El derecho aplicable a los requisitos y efectos, el derecho al domicilio del adoptado, al tiempo de otorgarse la adopción, y todo lo que tiene que ver con la anulación o revocación de la adopción se rige por el derecho de su otorgamiento o por el domicilio del adoptado. La responsabilidad parental y otros institutos de protección, aquí sí hablan de la residencia habitual del niño. El centro de gravedad es la residencia habitual del niño como punto de conexión para determinar el derecho aplicable. En materia de responsabilidad parental hay una cláusula escapatoria que puede usar el juez, que le permite al juez tomar en consideración el derecho más vinculado a la causa, siempre atendiendo al interés superior del niño, siempre en aras de atender al interés superior del menor. Hacerlo más corto porque es así como internacional de niños, aquí no contempla ningún factor de conexión ni determinar el derecho aplicable ni para determinar la jurisdicción, es una remisión en blanco a las convenciones internacionales que están vigentes en el ordenamiento jurídico, y lo dice así específicamente el artículo. En este caso de restitución internacional de niños, rigen los convenios internacionales vigentes y fuera de su ámbito de aplicación, los jueces argentinos deben procurar adaptar al caso los principios contenidos en tales convenios, asegurando el interés superior del menor. Se le dan amplio margen aquí al juez. En materia de sucesiones, hay unidad
en jurisdicción y hay unidad en el derecho aplicable, siempre va a ser el último domicilio del causante. Sin embargo, en materia de bienes inmuebles, sí establece que el juez que va a conocer es el juez del lugar de situación del bien inmueble y el derecho que va a regir es el derecho del lugar de situación del bien inmueble. Se considera, en este caso, como le llaman ellos, una norma de policía o internacionalmente imperativa. La capacidad para otorgar y revocar el testamento es el de la ley del domicilio del testador, la realización del acto, y también hay una norma que favorece la validez formal de los testamentos otorgados en el extranjero con múltiples conexiones. El punto de conexión es alternativo, prescribe la aplicación indistinta del derecho del lugar del otorgamiento, ley del domicilio o residencia habitual o nacionalidad del testador al momento de testar, siempre en favor del principio regla favor testamenti. La forma de los actos jurídicos, celebraciones, aquí no hay nada, salvo si voy a comentar contratos celebrantes que se rigen por el derecho del país donde parte la oferta aceptada o en su defecto por la ley. En materia de contratos, rige la autonomía de la voluntad, se exterioriza esa autonomía de la voluntad como factor de gravedad para determinar el fuero y para determinar el derecho aplicable. La cláusula de elección de foro debe entenderse como exclusivo, salvo que las partes dispongan lo contrario. No supone, la elección de foro no supone la elección del derecho aplicable en ausencia de foro por parte de las partes, se va a aplicar los contactos jurisdiccionales clásicos como el lugar de cumplimiento o bien el domicilio del demandado. Si son varios, el domicilio de cualquiera de los demandados puede atribuir jurisdicción a los jueces y aquí trasladan una solución interna a una solución internacional. Se reconoce competencia a los jueces del lugar donde se ubica la agencia, sucursal o representación del demandado, se ha participado en la negociación, celebración del contrato. En materia de derecho aplicable a los contratos, el principio de la autonomía de la voluntad es amplia, tanto la autonomía conflictual como la autonomía material. Las partes pueden elegir que un solo derecho rija todo el trato, o bien partes del contrato, o varios derechos regulen varias partes del contrato. Se admite entonces el DPSAJ, queda excluido el ya lo mencionamos, y en ejercicio de la autonomía material pueden incluso incorporar, crear normas contractuales que regulen el contrato, los usos y principios comerciales generalmente admitidos. El soft law pueden incorporar al contrato si así lo establecen las partes. Puede determinar qué parte del contrato regule por la relación que guarde un vínculo mayor con el contrato, en caso de que una parte del contrato no esté estipulado el derecho aplicable. Y el único límite, obviamente, es el orden público, internacionalmente imperativas o normas de aplicación inmediata, como así la denomina el código, no solo vigentes en el ordenamiento jurídico del foro, sino también en el ordenamiento jurídico del Estado que guarde mayores vínculos o los vínculos económicamente más fuertes con el contrato. Queda nulo o se consume cualquier contrato que violente esas normas de aplicación inmediata. No se aplica la autonomía de la voluntad de los contratos de consumo, y cuando las partes no escojan el derecho aplicable, se va a regir, que va a regir el contrato es la ley del lugar de cumplimiento, o bien, si el lugar de cumplimiento no se puede determinar, puede ser la ley del domicilio actual del deudor que deba cumplir la prestación más característica, y esto responde a una solución del convenio de Roma I, o bien el caso pueda determinar la ley de cumplimiento, la ley del lugar de celebración. Aquí también el juez cuenta con una cláusula escapatoria, petición de la parte de cualquiera de las partes, pero obviamente a falta de cláusula de elección de foro, el juez puede, a petición de la parte, analizando los elementos objetivos y subjetivos, determinar cuál es el derecho más estrechamente vinculado al contrato para establecer el derecho aplicable, en base al principio de proximidad. La sumisión tácita, no les menciono la sumisión tácita, y me llama la atención, a ver si, porque me perdí un poquito, en materia de sumisión tácita establece, a ver si lo logro encontrar, la prórroga tácita, ok, establece que para el lector, obviamente cuando interpone la demanda y con respecto al demandado, cuando la conteste, o deje de hacerlo, por supuesto, o bien oponga excepciones previas a circular la declinatoria. En casos en los cuales considera el código que se da la prórroga tácita
de la jurisdicción. Para ver, ya termino, los contratos de consumo establecen foros concurrentes a elección de la víctima, Dios mío, perdón, a elección del consumidor. La demanda, si el consumidor es el demandado, solo puede ser ante los jueces de su domicilio. El derecho aplicable siempre va a ser el derecho al Estado del domicilio, residencia habitual de consumo. Bueno, en fin, habla de la responsabilidad civil, en eso sí, más o menos acoge los criterios de atribución de la ley venezolana, siempre con el criterio del domicilio del demandado. Hay alguien que me está así. El juez del lugar donde se produce el hecho generador de daño o donde se producen los efectos dañosos, y el derecho que va a aplicar en este caso es el de donde se produce el daño. En fin, también si la persona cuya responsabilidad se alegó y bien la persona en este caso tienen residencia o domicilio en el mismo lugar, se aplica el derecho de ese país, o si el hecho dañoso presenta vínculos más estrechos con otro estado, el juez puede aplicar ese siempre atendiendo obviamente a la justicia material. Regula los títulos, valores y el cheque, consono con las convenciones internacionales, para no extenderme. En materia de derechos reales es básicamente lo mismo. Hay unidad en cuanto a la jurisdicción y el derecho aplicable en materia de bienes inmuebles. No sé el lugar de situación, el juez del lugar de situación, y se aplica el derecho al lugar de situación, pero aquí hace una calificación de bienes no registrables y bienes registrables. En el caso de los bienes registrables, será competente el Tribunal del Estado de Registro, y en el caso de bienes no registrables son los foros concurrentes del domicilio del demandado o el lugar de situación de los bienes. En cuanto al derecho aplicable, de los bienes registrables será el derecho del Estado de registro, y de los bienes muebles, diferencia entre situación permanente o que no pueda determinarse la situación, una situación permanente, lo de situación permanente, el derecho al lugar de situación en el momento de los hechos, y en eso de bienes que carecen de situación, el derecho al domicilio del dueño, y si no se determina quién es el dueño, el derecho al lugar de situación. Básicamente, en líneas generales, este es el código, o es el derecho internacional privado, o la regulación del derecho internacional privado en Argentina a través del Código Civil y Comercial argentino. Y más o menos concluyo muy rápido con todo este tema. No sé si... Muchísimas gracias, Ana María, por esa rápida visión del sistema argentino, y le damos ahora entonces la palabra al profesor Gerardo Ulloa, que nos va a sacar un poco del subcontinente para hablarnos sobre el sistema de derecho internacional privado en Quebec. Adelante, profesor. Muy buenas tardes a todos. Un momento que coloco la presentación. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos y saludos desde Quebec. ¿Se oye y se ve la presentación antes de comenzar? Sí, sin problema. Ok, gracias. Primero quisiera agradecer a los organizadores de esta 20ª Reunión Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado por permitirme participar a este tradicional encuentro que considero muy importante para la academia de nuestro país. Mi presentación se basará en el derecho de Quebec, que es un ordenamiento que me interesa desde hace algunos años y que recientemente se ha transformado en el centro de mis estudios. No soy especialista, digamos, en el derecho quebequense. Trataré, digamos, en mi posición de hacer una pequeña introducción a este derecho un poco para entenderlo y para saber por qué podemos clasificarlo como latinoamericano. La llamada Belle Province, si bien forma parte de Canadá, gracias a su autonomía, ha podido conservar, como veremos, su tradición francesa y, por lo tanto, de derecho civil. Mi exposición entonces se dividirá en 3 puntos. Primero realizaré unas consideraciones del derecho quebequense, para luego pasar a la regulación del derecho internacional privado en el Código Civil de Quebec, y por último presentaré una corta explicación en materia de reconocimiento de decisiones extranjeras. Creo oportuno iniciar con algunas consideraciones históricas. Desde la creación, desde la cesión de Quebec a los británicos en 1763
han sido varios los hechos históricos que han puesto de manifiesto los valores y los principios de la sociedad quebequense, pero existen principalmente dos que influyen en la sociedad actual y son la llamada Revolución Tranquila y la Noche de los Cuchillos Largos. La Revolución Tranquila inicia con el gobierno liberal dirigido por Jean Lesage en 1960 y es vista como una operación de desbloqueo que pone en marcha un proceso de modernización de la sociedad quebequense. Mientras que la Noche de los Cuchillos Largos, que se da en 1981, es el desacuerdo político más importante entre el Quebec y el resto de Canadá, porque en las otras provincias canadienses firman un acuerdo para una nueva ley constitucional sin informar al entonces primer ministro de Quebec, René Lévesque. Este acuerdo lleva a que en 1982 la reina Isabel II proclame la nueva ley constitucional de Canadá, la cual evidentemente Quebec no reconoce. El primero de estos eventos modifica el orden interno de la provincia, metiendo en relievo su visión de la sociedad, y el segundo influye en las relaciones entre Quebec y Canadá. Desde un punto de vista jurídico, el primer evento crea un proceso de desreglamentación constante. Digamos, este proceso de reglamentación está presente o ha sido presente desde 1960 hasta la actualidad y persigue reglamentar menos, pero mejor, por lo cual se disminuyen las regulaciones provinciales y se mejoran los procesos administrativos. Por esta razón no vamos a conseguir muchas leyes especiales. Por su parte, el segundo de los eventos lleva a una mayor protección de la identidad y por lo tanto de la tradición jurídica quebequense. El Quebec, siendo una de las 10 provincias canadienses, se encuentra sujeto a un sistema normativo variado que incluye leyes de índole federal e histórico. Por lo tanto, el llamado droit québécois debe ser interpretado como aquel conjunto de normas y de principios emanado de los distintos formantes jurídicos y vigente en el territorio de la provincia de Quebec. Es decir, no podemos decir que este derecho proviene del legislador quebequense, porque proviene de un número distinto de fuentes. Las materias de derecho civil son de competencia provincial en Canadá, donde se resalta la particularidad del derecho del Quebec, porque es la única provincia que posee un código civil. En cambio, derechos como el derecho mercantil son competencias compartidas. En el caso del derecho mercantil, el Poder Legislativo Federal tiene competencia para legislar sobre un número importante de materias de índole comercial, como son la regulación de los intercambios y del comercio exterior, así como de instrumentos mercantiles como las letras de cambio y los pagarés, o figuras como la quiebra y la insolvencia. Este sistema federal y las relaciones comerciales de Quebec con sus vecinos, especialmente sus vecinos del sur, como ellos lo llaman, han llevado a crear un hibridismo que se verifica con la presencia de áreas específicas al estilo de la tradición de civil law, como el caso del derecho privado, y otras del common law, que conseguimos en el derecho público, en el derecho comercial y en el derecho procesal. Todo ello lleva a clasificar el sistema quebecois como un ejemplo emblemático de un sistema mixto. Este hibridismo comienza en 1774, cuando las autoridades británicas permiten en parte de Canadá el uso del sistema legal de tradición francesa, con el objetivo de dar un equilibrio jurídico necesario luego del cambio de soberanía. Con el tiempo, esto lleva a que estas regiones decidan crear un primer código civil, que es conocido como el Código Civil del Bajo Canadá, de 1866. Se dice que la creación del Código Civil ayudó a aclarar lo que era la ley civil o el derecho privado, principalmente en Quebec, antes de la conformación de la Federación Canadiense, que se produce en 1867, es decir, justo un año luego de la creación del Código. Posteriormente, Quebec decide crear un propio Código Civil, el cual entra en vigor el 1 de enero de 1994. Este se crea luego de años de estudios y la doctrina destaca la función de la Oficina de Revisión del Código Civil. Oficialmente, el Código Civil de Quebec es una ley de la Asamblea Nacional de Quebec y tiene la fuerza legal de un estatuto. Existen estatutos federales y estatutos provinciales. Estos estatutos tienen un estatus legal igual al del Código Civil y de conformidad a la disposición preliminar de este código, estos otros estatutos pueden complementar o crear excepciones al Código Civil. Un estatuto que merece una mención particular es la Ley de Protección al Consumidor.
A diferencia de otras materias, este estatuto no establece un cuerpo legal diferente para las transacciones del consumidor, más bien complementa las disposiciones del Código Civil al agregar reglas de protección al núcleo básico del derecho contractual. Aquí, digamos, abro un paréntesis, porque en la creación de esta ley especial, que si bien es contrario al principio de reglamentación, se permite porque se determinó que la visión del contrato de consumo presente en la ley especial era una concepción de common law y no podría entrar entonces en el Código Civil. El Código Civil de Quebec se caracteriza por tener un estilo didáctico, por ser claro y preciso, al estar redactado en un vocabulario contemporáneo. Para la doctrina quebecoise, este es un texto que en su interno expresa los principios filosóficos que impulsan el derecho de Quebec. El código cuenta con un total de 3.168 artículos divididos en 10 libros relativos a las personas, la familia, las sucesiones, los bienes, las obligaciones, las garantías e hipotecas, las pruebas, la prescripción, la publicidad de los derechos y la materia que nos interesa, el derecho internacional privado. El 10º libro, último libro del nuevo código, buscó agrupar todas las normas de derecho internacional privado que se encontraban anteriormente dispersas en todo el conjunto de fuentes que nutren el derecho de Quebec. Este libro se encuentra dividido en 4 títulos. El primero, dedicado a las disposiciones generales, el segundo relativo a los conflictos de leyes, el tercero consagrado a la jurisdicción internacional de las autoridades de Quebec, y el cuarto trata el reconocimiento y la ejecución de las decisiones extranjeras, así como la jurisdicción de las autoridades extranjeras. El nuevo código presenta varios cambios en la materia. La doctrina señala estos 3 como interesantes. El primero es la seguridad mobiliaria, que se encuentra inspirada en el Uniform Commercial Code de los Estados Unidos. El nuevo código establece que el titular de una garantía en el extranjero puede proteger la mercancía que entrarán, o las mercancías que entrarán en Quebec, publicando la garantía en la provincia. El segundo, tenemos el foro de jurisdicción y el forum non-convenience. El legislador acá permite que los tribunales no resuelvan una disputa si, en opinión de la Corte, otro Estado está en mejores condiciones para conocerlo. Sin embargo, en casos excepcionales, si el Tribunal de Quebec no es competente, podrá declararse competente, como sucede en el caso de un refugiado que no puede regresar a su país de origen para el juicio. Y el reconocimiento y la ejecución de las decisiones extranjeras, que es para la doctrina quebecoise una de las novedades interesantes, por cuanto representa una apertura a los tribunales del mundo. La autoridad quebequense, entonces, se limita a verificar si la decisión cuyo reconocimiento y ejecución se solicita cumple las condiciones previstas en este título, sin realizar el examen de fondo de la decisión. Por lo tanto, las decisiones de las autoridades extranjeras se reconocen y se pueden ejecutar en Quebec si se trata de una decisión en materia de derecho civil y si se ajusta a las directrices indicadas en el Código. Sobre esta última, veamos un poco más a fondo. En general, hay 2 formas de hacer cumplir una decisión tomada por un tribunal extranjero en Canadá. La primera es atribuida al common law, por cuanto fue establecida por medio de la decisión de la Corte Suprema de Canadá en el caso Morgan Investment contra Desavoie de 1990. En esta, la parte responsable de la ejecución de la decisión debe iniciar un procedimiento de ejecución en el tribunal canadiense competente y cumplir con las condiciones aplicables según ese tribunal. La segunda es el uso de una ley provincial de ejecución recíproca de sentencias. Las provincias canadienses, con la excepción de Quebec, han firmado acuerdos de reciprocidad entre sí. Algunas provincias también han adoptado leyes para simplificar el procedimiento de registro y ejecución de sentencias extranjeras. Entonces, en Quebec, siempre que se trate de una decisión extranjera en materia de derecho civil, deberán aplicarse los requisitos sustantivos establecidos en el Código, mientras que para el procedimiento deberá seguirse lo establecido en el Código de Procedimiento Civil de Quebec. El procedimiento establece la solicitud de reconocimiento y ejecución de la decisión ante el Tribunal competente de Quebec. Principalmente hablamos del Tribunal Supremo de Quebec o el Tribunal de Quebec. Competencia esta que varía regularmente según la cuantía. Los requisitos sustantivos que plantea el Código Civil en estos casos son similares a los planteados por la Ley Especial Venezolana en los artículos 53, 54 y 55.
Es importante mencionar que el artículo 3158 del Código Civil determina que la autoridad quebequense se limita a verificar si la decisión cuyo reconocimiento o ejecución se solicita cumple las condiciones previstas en este título, sin examinar el fondo de esta decisión. A nivel general, podemos ver cómo Quebec sigue la tendencia de la región a tener procesos y requisitos formales que dificultan la circulación de las decisiones. Esto aún en el caso de decisiones de otras provincias canadienses, al no realizar acuerdos de reciprocidad, lo cual seguramente se fundamenta en las discrepancias políticas anteriormente mencionadas. Cabe señalar además que en decisiones de materia fiscal, esto aún dentro de las mismas provincias, rige la reciprocidad, de conformidad con el artículo 3162 del Código Civil de Quebec. Para finalizar, a quienes pueda interesar tener mayor información sobre el derecho de Quebec, les sugiero visitar la página oficial Legis Quebec, donde conseguirán todos los textos certificados. Agradezco a todos por su gentil atención. Muchísimas gracias, Gerardo, por tan interesante exposición de un sistema que generalmente nosotros no tenemos tan cerca. Y como dato curioso, solo que recordar que la primera tesis que se defendió en la maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central fue de una cursante que venía justamente de Quebec y que trabajó el reenvío, y su trabajo está publicado en el número 1 del anuario de la maestría. Para continuar, regresamos entonces a Sudamérica y lo vamos a hacer con una referencia al sistema colombiano que tengo a mi cargo. Voy a comenzar a compartir la pantalla y les comento que esta presentación de lo que es el sistema colombiano pues difiere un poco porque quizá la visión sea un poco menos optimista de lo que hemos visto antes. Y para entender esto, parto de la premisa de que es necesaria una reforma en el derecho internacional privado colombiano. ¿Por qué necesita Colombia un sistema de derecho internacional privado eficiente? Depende de situaciones y de realidades que vive el país que llaman a la necesidad de contar con normas claras. Y para entender eso, pues también tendríamos que saber qué es lo que tiene Colombia en cuanto a derecho internacional privado y qué debería tener. En relación con la realidad que vive el país, que es la base fundamental que nos permite responder a esa pregunta de por qué necesita Colombia un sistema de derecho internacional privado, pues tenemos que empezar por hacer referencia al artículo 226 de la Constitución Política de Colombia, una norma bastante curiosa que ordena al Estado promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. A partir de esta norma que aparece en la Constitución de 1991, pues se empieza todo un trabajo de parte del Estado para justamente la internacionalización de la economía, que comienza con la promulgación de leyes que favorecen la inversión extranjera, que pasan de un esquema de producción nacional y economía cerrada, con excepciones para recibir inversión extranjera, a un esquema amplio que solo se reserva ciertas áreas para la inversión nacional. En Colombia, hasta 2019, la inversión extranjera venía creciendo de manera exponencial. En 2019 creció hasta un 25.6%. Ese crecimiento se ha detenido por temas de pandemia y además con el tema de las protestas sociales y la disminución de la calificación de riesgo del país, es previsible que vaya a disminuir, pero sí que el panorama es muy distinto de lo que era antes de la promulgación de la Constitución del 91. Las exportaciones se basan básicamente en el café, como todos saben, y en la industria extractiva, que también ha sufrido un golpe por el tema del cambio de las energías limpias, etcétera, pero pues también Colombia en 2019 recibió 1.900 millones de dólares por concepto de ventas en el extranjero. El turismo, la tasa de turismo en Colombia en relación con los visitantes internacionales que recibe el país anualmente ha crecido en un promedio superior al promedio general marcado por la Organización Mundial del Turismo. En 2019 aquí digamos que se marcó un 2.7% de crecimiento en visitas internacionales cuando el promedio de la OIT era aproximadamente 1.8%. La migración
se calcula, o según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, 4.7 millones de colombianos viven fuera de Colombia, y actualmente, pues Colombia se ha convertido en un receptor de la migración venezolana, por una parte, pero también de una migración muy interesante porque muchos jubilados de Estados Unidos, pues les gusta venir a pasar sus años dorados acá. La jubilación, desde luego, rinde mucho más de este lado del continente. De manera que, en cuanto a migración, también hay un movimiento interesante. Y hay un cálculo que para 2020, 24.3 millones de residentes en Colombia tenían acceso a Internet 4G con una velocidad superior a 10 megas. Ese es el promedio. Toda esta realidad que he rápidamente dibujado acá, pues nos hace a nosotros rápidamente llegar a la conclusión de que Colombia necesita un sistema de derecho internacional privado claro, que por una parte responda a estas realidades propias del país, pero que también se adapte a lo que han sido los desarrollos del derecho internacional privado comparado. Porque, ¿qué es lo que tiene Colombia de momento? Colombia tiene un sistema que viene de su Código Civil, que adopta con alguna pequeña modificación el Código Civil chileno de don Andrés Bello, que fue promulgado en Colombia en 1887, que es un sistema estatutario que reconoce el principio de territorialidad de la ley. Digamos que tiene una norma bastante parecida a lo que es el artículo 8 del Código Civil venezolano, pero que se ha interpretado de manera muy diferente. Aquí el artículo 18 del Código Civil, que obliga o que impone la aplicación de la ley a todos los que se encuentren en el territorio colombiano, ha sido como un arma que ha utilizado la jurisprudencia para preferir siempre la aplicación del derecho colombiano por encima de la posible aplicación de un derecho extranjero. Digamos que contiene normas que responden a una metodología estatutaria, la aplicación de la ley nacional a los colombianos independientemente de donde tengan su domicilio, aplicación de la ley colombiana a los bienes ubicados en Colombia, salvo, digamos, que se disponga en contrario en contratos celebrados conforme a un derecho extranjero, y ahí hay como una entrada a cierta regulación de los contratos, pero no es la que uno desearía para estos casos. Además, tienen normas sobre la forma y prueba de los actos jurídicos atada a la locus regis actum en una forma unilateral, y tiene una que otra norma dispersa en el Código Civil o en algunas otras leyes especiales que tienen que ver, sobre todo las del Código Civil, básicamente con sucesiones o matrimonio. Y tiene muchos silencios, ¿ok? Y creo que, digamos que más allá de que uno pueda cuestionarse un sistema estatutario en pleno siglo XXI, creo que los silencios pueden generar muchísimos más problemas. No hay una calificación de la internacionalidad de las relaciones, y uno dice, bueno, pero entendiendo esos contactos, pues fácilmente puede superarlo. Pero no hay reglas sobre competencia procesal internacional, y eso ha traído muchísimos problemas en la práctica, con, por ejemplo, la posibilidad de admitir los acuerdos de elección de foro que están expresamente prohibidos como criterios de competencia territorial interna, y como se trasladan estos criterios de competencia territorial interna al derecho procesal internacional, entonces allí digamos que son más los problemas que se generan. No hay normas sobre cooperación jurídica internacional. Colombia es parte de las convenciones interamericanas sobre la materia, pero al nivel interno no hay absolutamente nada. Sobre aplicación de derecho extranjero hay unas normas que exigen su prueba y que han llegado a convertirse incluso en un obstáculo para el reconocimiento de sentencias extranjeras. Y recientemente hubo un caso de una sentencia venezolana que expresamente la LOBNA dispone que no tiene, o que la primera instancia crea cosa juzgada, y aquí la sentencia no se reconoció porque no se probó la legislación extranjera. No hay regulación de instituciones generales, por ejemplo, las normas internacionalmente imperativas o el orden público en el derecho internacional privado. No hay autonomía conflictual en materia contractual. La doctrina ha tenido que hilar muy fino para, tomando un poco de aquí y de allá, admitir que puede haber una elección del derecho aplicable al contrato, y rige un sistema dual de nacionalidad y domicilio inexplicable, porque el Código Civil sigue amarrado al tema de la nacionalidad, mientras que por vía del Convenio de Montevideo de 1889 en materia de derecho civil internacional entra la posibilidad de aplicar domicilio. Esa dualidad ni siquiera fue examinada por la Corte Constitucional cuando evaluó la exequibilidad o constitucionalidad del Tratado de Montevideo.
Esto nos hace a nosotros pensar que evidentemente con ese sistema en pleno siglo XXI pues necesitaría Colombia un sistema más moderno y que responda de mejor manera tanto a la realidad colombiana como a los desarrollos del derecho internacional privado. Y sí que ha habido intentos de reforma. El primero que se reporta es un proyecto que realizó Arturo Valencia Sea, uno de los grandes civilistas colombianos, en la década de los 80, en donde él mismo calificaba el sistema vigente hoy todavía como un sistema ininteligible y monstruoso, donde lo único claro que había era el principio de territorialidad de la ley. En ese proyecto de Código Civil, Valencia Sea trata un poco de modernizar el sistema, incluye algunas normas, bilateraliza las normas de conflicto, se refiere al orden público y al fraude a la ley, por ejemplo, y